Bienvenidos y bienvenidas a este programa de opinión y análisis, una producción en conjunto entre Prensa Irreverente y Editorial Quemantú. Esta vez nos acompaña Raúl Sibeki. Él es uruguayo, periodista, investigador, activo, educador también popular y un observador muy interesado en los movimientos sociales. Bienvenido a este programa, muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias a ti. Raúl, uno de los temas más importantes que queremos tratar contigo tiene que ver con una especie de balance muy digamos, conciso, ¿no? Porque eso tomaría mucho tiempo, sobre lo que han sido estos últimos 30 años. Si hacemos una mirada de lo que fue la caída del muro a fines de los años 80, luego todo este periodo como de oscuridad, ¿no? Entramos en el túnel neoliberal como América Latina, digamos, en su conjunto, durante más de una década, y de pronto se prende la luz en ese túnel con la revolución bolivariana. Vienen todos estos procesos de avance, entre comillas, del progresismo latinoamericano. Tenemos a Evo en Bolivia, la revolución ciudadana en Ecuador. También vimos el ascenso en Brasil del Partido de los Trabajadores con Lula a la cabeza, los Kirchner en Argentina, Uruguay también, el caso primero de, bueno, tuvimos ahí a Tabaré, tuvimos a Mujica. De pronto parece que se apagó la luz de nuevo. A tu juicio, ¿cuáles serían como los principales puntos, los principales ejes mirados, ¿no?, de los proyectos desde la perspectiva más de la izquierda y de un proyecto de izquierda más transformador, más en profundidad? ¿Cómo podríamos sintetizar lo que está pasando hoy día haciendo esa mirada en retrospectiva? Bueno, el momento en el cual uno hace el corte histórico, el corte temporal, es muy importante porque es lo que te permite ver la perspectiva. Y yo creo que hay 4 periodos. Primero, la caída del socialismo real, de la Unión Soviética. Eso daría ya para mucho hablar. Luego viene el periodo efectivamente neoliberal, con Menem, con Collor, con Fernando Enrique Cardoso, en fin, la concertación de Aylwin en Chile, ¿verdad? Luego viene el periodo de los gobiernos progresistas y el fin del progresismo. Entonces, con esa perspectiva de tiempo podemos decir 2 o 3 cositas que me parece importante. Primero, la caída del socialismo real fue un impacto mucho mayor del que creímos cuando había gobiernos progresistas. Porque cuando había gobiernos progresistas parecía que todo volvía a su cauce histórico normal. Entonces, la caída del socialismo real tiene un impacto fenomenal, no solo en el sistema mundo, no solo en la potencia del capitalismo y de los Estados Unidos como potencia hegemónica de los 90, sino además para la izquierda desde el punto de vista de su proyecto, de su estrategia de transformación de la sociedad, que era, no nos olvidemos, una estrategia que arranca más o menos en el periodo de la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando de 2 siglos, que consistía en 2 pasos: tomar el poder político para desde ahí transformar el mundo. Esa era, en síntesis, la estrategia que existía, y hoy nos damos cuenta que la caída de la Unión Soviética nos muestra los límites de esa estrategia en 2 pasos: tomar el poder y desde allí construir. Entonces, el tercer periodo, cuando empiezan los gobiernos progresistas, parecía que esa estrategia no había fracasado, ¿verdad? Entonces, con Chávez, con Evo, parecía que desde el Estado se podía transformar la sociedad. Y la caída de los gobiernos progresistas, o sea, este momento que estamos viendo, o aunque no hayan caído, la situación enormemente defensiva en la que están, muestra que aquella estrategia realmente sí, en el 89-90, cuando cae la URSS, fracasa. Y hoy estamos de nuevo, como en el periodo de oscuridad del neoliberalismo de los 90, en la búsqueda de. Solo que han pasado 30 años y yo creo que la izquierda revolucionaria, o los que queremos transformar el mundo, porque las propias palabras empiezan a querer decir poco, cuál es la diferencia en la sociedad entre izquierda y derecha, en el fondo, si las dos apuestan a la continuidad del extractivismo, del capitalismo, del sistema financiero. Entonces, la profundidad de los cambios que implicó la caída del socialismo real todavía estamos procesándolos. Y siempre tendemos a echar culpas afuera, que el imperialismo, que los yanquis, que esto. Pero nuestro proyecto realmente tiene viabilidad. Raúl Castro, cuando asume el gobierno de Cuba, dice: en realidad nuestra economía no funciona, ni para nosotros mismos funciona. Y es de una enorme honestidad. ¿Por qué? Porque
la economía centralizada en el Estado, todos los medios de producción centralizados en el Estado, finalmente ha generado una cultura del no trabajo. Y yo voy a decir una cosa que para mí es fundamental. En Marx y en nosotros, el socialismo es hijo del trabajo, no es hijo del reparto, de la renta. Del subsidio. Exacto, menos aún del subsidio, porque tú la tierra la podés repartir una vez, hacer una reforma agraria, no vas a hacer una reforma agraria todos los años, y luego hay que trabajar la tierra. Entonces, el gran fracaso de los gobiernos progresistas para mí es que no han sido capaces de generar una cultura del trabajo, de la transformación personal y colectiva en el proceso de trabajo, y han apostado todo a los subsidios, que es una renta degradada. Sí. Raúl, haciendo una mirada un poquito más hacia la izquierda, ¿tiene proyecto hoy la izquierda revolucionaria, un proyecto transformador? Porque pareciera, como tú dices, y es lo que hemos visto, hoy día se dicen socialista cualquier persona, habla de socialismo sin ni siquiera entender y menos rescatar esa visión que tú dices de Marx. ¿La izquierda revolucionaria en América Latina tiene proyecto político, según tú? Yo creo que lo primero es reconocer la realidad. Si yo soy alcohólico y me tomo 1 litro de vino por día, digo, no, tomo 1 litrito nada más, nunca voy a salir del alcoholismo. Bueno, entonces la izquierda hoy, la revolucionaria, tiene que reconocer que nuestro proyecto histórico fracasó, que hoy no tenemos una voluntad de superar el capitalismo, pero con eso no alcanza, y que estamos tanteando los caminos. Lo que sí tenemos es una amplia experiencia de movimientos sociales, los sin tierra de Brasil, los mapuche, los zapatistas, los campesinos colombianos y argentinos. O sea, tenemos muchos movimientos que permiten ser, por un lado, una esperanza anticapitalista y por otro lado, comprender qué están haciendo para superar el capitalismo y entonces decir, bueno, por ahí tenemos insumos para avanzar, no la solución. Entonces, los sin tierra en Brasil tienen 25 millones de hectáreas que han recuperado. Es una parte grande de Chile, ¿verdad? Sí. Y ahí tienen 5.000 asentamientos de reforma agraria, desde abajo, 1.500 escuelas con una pedagogía distinta, cooperativas de distribución, de producción, mercados populares, etc. Los sin tierra han recuperado 25, pero los mapuche, los zapatistas han recuperado cientos de miles de hectáreas y ahí intentan crear mundos nuevos, que es lo que le llamamos ahora a esto que antes llamaba el socialismo. Lo que es que en una tradición profundamente marxista, Marx pensaba que la transformación era básicamente cambiar las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Cuando vos tenés una comunidad mapuche produciendo y sobreviviendo y reinventando la vida, son relaciones sociales de producción no capitalistas. En esa misma línea, haciendo este balance, nosotros, como tú bien dices, había una visión, ¿no?, desde la izquierda, siempre como que el sujeto de la revolución, el obrero, tú no has mencionado en el movimiento social ese, digamos, ese actor, el obrero, la clase obrera, siempre fue, de alguna manera, en otro momento de la historia, el motor de transformación. Exacto. Hoy vemos disminuido también los embates del neoliberalismo y empiezan a surgir estos otros actores, como tú muy bien lo describes. Quizás deberíamos hacer una revisión, o se debiera hacer una revisión desde la izquierda sobre dónde está el nuevo eje transformador. ¿Hay que darle una vuelta a eso? ¿Cómo lo ves? Marx no inventó la clase obrera como sujeto. Marx, la gran virtud de Marx era que él comprendía la realidad. Entonces, él observó ya en los años 40 que la clase obrera era un actor bien importante. Lo había sido en Inglaterra, con los cartistas y todos los movimientos obreros de Inglaterra, la insurrección de los sederos de Lyon en Francia en el 33, la clase obrera se dibujaba como el gran sujeto colectivo. Hoy hay que observar la realidad y ver quiénes son los sujetos colectivos. Y hay dos grandes sujetos en nuestra América, uno universal, otro propio de nuestra América, que son las mujeres. Hoy no se puede comprender el mundo sin comprender el papel de las mujeres, ¿verdad? Incluso estamos hablando de cabras, como dicen ustedes, muy jóvenes, de 12, 13 años, que son sujetas de sus vidas en sus propias casas. Y los pueblos originarios, los indígenas. Entonces, esos dos sujetos que tienen mucho en común,
que más que de la explotación hablan de la opresión, ¿verdad? Se han convertido en elementos fundamentales. Veamos Chile. ¿Quiénes son las grandes movilizaciones de los últimos años? ¿Quiénes las han protagonizado? Los jóvenes, las estudiantes, las mujeres y los indígenas. Asesinan a Catrillanca y Chile se moviliza, no solo los mapuches. Y así podemos decir. Y además son culturas de vida cotidiana, mujeres e indígenas, que están permeando otros sectores. A los varones nos colocan en un lugar complejo, ¿verdad? Porque cuando tus hijas, tus vecinas, tus amigas te están diciendo, que yo estoy aquí, ya, o sea, no es solo una cosa teórica de luchar contra el patriarcado. Tu vida cotidiana, bueno, ¿cuál es el papel de mí? Hombre, varón, blanco, mayor, porque los varones jóvenes tienen mucho tiempo para reinventarse, pero nosotros no. Bueno, ese cuestionamiento es profundamente transformador. Y ni que hablar de los pueblos originarios, que además cuestionan uno de los núcleos del capitalismo, el desarrollismo, el progreso. Entonces estamos en un momento que hay que observar los actores reales y trabajar con ellos. Raúl, vamos a hacer un alto en esta interesante conversación, nos vamos a separar un momentito y ya volvemos para profundizar un poco más sobre por dónde abrir nuevos caminos para un proyecto emancipador. Ya volvemos. Bueno, volvemos a este diálogo, esta conversación, una producción en conjunto de Prensa Irreverente y Editorial Quimantú. Seguimos conversando con Raúl Sibeki sobre todos los problemas que tiene nuestra América Latina. Estamos en un momento complejo si nos vamos hoy, digamos, a la coyuntura, como se diría, ¿no? Tenemos el avance de Bolsonaro en Brasil. Ahí hay cosas muy sorpresivas si uno hace una mirada de este último año. Esto de obstinarse un poco, así, ser un poco obstinado con Lula hasta el final, ¿qué responsabilidad a su juicio tiene, digamos, también el PT de haber permitido que Bolsonaro se posicionara como se posicionó y no haber trabajado una candidatura alternativa? Porque en el fondo es, bueno, cuando ya es imposible que Lula se pueda postular, levantamos un candidato en 24 horas. A su juicio, ¿hay responsabilidad del PT también ahí? ¿Cómo ve el panorama de Brasil? Hay responsabilidad del PT, pero viene de atrás. O sea, ¿qué hizo el PT? Mantuvo el modelo extractivo, acumulación por desposesión, soja, mineral de hierro, exportación de commodities, y lo que hizo es transferir un poco de los precios altos de esas commodities a los subsidios estatales. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que provocó el PT? Los 40 millones de brasileños que salen de la pobreza se integran vía consumo. Un crecimiento fenomenal del consumismo que despolitiza, desorganiza y a los movimientos sociales los debilita enormemente, aparte de que algunos son cooptados. Entonces, deja el campo libre, tanto a nivel material como simbólico en la conciencia, para otras fuerzas. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de fondo. Por supuesto que el PT debería haber apostado a una candidatura, por ejemplo, Ciro Gómez, que era la que le podía ganar a Bolsonaro. Pero más allá de que haya ganado Bolsonaro, en la base social de Bolsonaro hay una fuerte cambio en la sociedad brasileña que se venía ya perfilando bajo los gobiernos de Lula y Dilma, en donde existe un crecimiento exponencial de los evangélicos y neopentecostales aliados con el narcotráfico y una parte del poder político. Esto no viene de los yanquis. Por supuesto que a los yanquis les encanta que Lula esté preso y que esté Bolsonaro en el gobierno, sobre todo a Trump. Pero esto viene de antes y viene de más abajo. Tú vas a Brasil, estás en las favelas, estás en los barrios populares y ves la enorme presencia de estos pentecostales, insisto, aliados con el narco. O sea, no es una alianza cualquiera. Y eso lo vamos a ver repetirse en Argentina, en Chile, en Colombia, un proceso que viene desde hace 30, 40 años y que probablemente haya empezado en Centroamérica y más concretamente en Guatemala, que es este despegue de los evangélicos. Y yo creo que esto es muy peligroso, es una contrarrevolución contra las feministas, ¿verdad? Porque es uno de los temas centrales de ellos, la ideología de género y los pueblos originarios. Y en el caso de Brasil, la población afro, la población negra, que es un objeto fundamental de Bolsonaro. Y con insultos, realmente con una actitud realmente reaccionaria, profundamente reaccionaria hacia las mayorías, mujeres y negros. Entonces estamos en ese periodo en el que los caminos que tomó la izquierda en América Latina
despolitizaron y facilitaron el ascenso de una derecha sobre ese vacío de despolitización que generó la izquierda. Entonces, aquí hay un problema bastante serio que no va a parar en 2 días y que necesita ser repensado y dotarse de los mecanismos para recuperar espacios, porque ¿dónde crecen los pentecostales? En las periferias urbanas de las grandes ciudades, entre los pueblos originarios, ahí donde las izquierdas abandonaron su trabajo. Entonces, no podemos no asumir la responsabilidad que tenemos como izquierda en el crecimiento de esta nueva derecha que es tremenda. Sí, hay un fenómeno también, profesor, que ha sido muy potente, particularmente en Chile, un poco mirando, usted anda ahora paseando por nuestro país, va a poder ver un poquito, ¿no? Observar este fenómeno que se ha dado en Chile. Con los gobiernos concertacionistas hubo una profundización muy potente del neoliberalismo, una especie de vaciamiento cultural. Hoy tenemos incluso en cuestión el canal estatal, que no es capaz, estatal, digamos, porque se financia con fondos del Estado, sin embargo no tiene una parrilla de contenidos que tenga ninguna matriz cultural, formativa, educativa, sino que compite con los demás canales en esto del rating y, digamos, la publicidad, ¿no? Por lo tanto, hay un vaciamiento cultural muy fuerte y donde el bienestar siempre estaba asociado al consumo. O sea, digamos, el ciudadano credicar, que habla Tomás Mulián, en Chile Actual Anatomía de un Mito, hace más de 20 años atrás, él ya visualizaba ese fenómeno. Eso ha tenido un gran impacto también a nivel de la conciencia en general. Pero hay otro fenómeno que va surgiendo en paralelo, que es una deslegitimización del sistema político. Claro. Entonces los partidos políticos se han distanciado de las organizaciones de base del pueblo, se han ido al Congreso, cuestionados, jóvenes dirigentes cooptados por el sistema, hoy diputados. Por lo tanto, hay un despegue. La abstención altísima en este país, usted lo ha podido observar. Sin embargo, pareciera que esa abstención no se refleja necesariamente en una crítica que vaya más allá de lo que a uno le toca el bolsillo. ¿Cómo desde la izquierda atendemos ese proceso? ¿Es tiempo de volver a hacer el trabajo de calle, de puerta a puerta a nivel popular? ¿Cómo lo ve usted? Tú lo has dicho. En los 80, los chilenos y las chilenas estaban mucho más politizados que en los 90 y que hoy. Exacto. Pero ¿de dónde venía la politización? No venía de los libros, no venía de las cátedras, venía de la participación en las protestas nacionales, de la organización en el territorio. Entonces tú en esos años ibas a La Victoria, a La Legua, a los barrios populares, y ahí había ollas populares, había organización, había debate y había conflicto. Entonces, en los 90 se dio vuelta a eso, y para eso vino la democracia. Entonces se instaló en el centro la política estatal, o sea, institucional, los partidos, el mercado, y los partidos salieron de los territorios y lo ocupó el mercado. Entonces, ahí está el ciudadano Credit Card. Entonces, yo creo que es necesario comprender eso. La conciencia no nace de ver la televisión, nace del conflicto y de la organización colectiva. Entonces, hay que recuperar eso. No se recupera votando al partido X o al otro partido. No se recupera escuchando el mensaje de esta o de la otra dirigente, ¿verdad? Y, por otro lado, ha pasado algo muy importante, y es que el sector de la sociedad chilena que ha protagonizado conflictos, estudiantes secundarios y mapuches, han sido utilizados por los partidos institucionales para llegar al Parlamento. Entonces tú tenés dirigentes estudiantiles que terminan, no voy a poner nombres, pero que terminan en el Parlamento habiendo usado el conflicto social, no quedándose como en el sujeto colectivo, sino, como tú dices, despegándose. Ese es el peor camino, y de hecho más de la mitad de los chilenos no votan. Y si no votan es porque no creen en el sistema político. El principal partido de Chile es la abstención, como en buena parte del mundo. ¿Y por qué la gente no vota? Porque no cree que uno u otro cambien las cosas. Y de hecho, pasamos de la concertación a la nueva mayoría con el PC. ¿Hubo una verdadera reforma educativa? ¿Hubo cambios de fondo? No hubo. Hubo cosmética. Entonces la gente ya, yo creo que hoy la abstención revela
una conciencia política. No creemos en el sistema. Y lo único que falta es que la izquierda vuelva a posicionarse, la izquierda, grupos pequeños, porque la mayoría quieren estar cómodamente sentados en el Parlamento, volver a los territorios, disputarle el territorio y la conciencia a los narcos, a los evangélicos. Claro, eso es mucho más difícil y más arriesgado que estar sentado en un cargo de parlamentario. Eso realmente te coloca en una situación de peligro físico y de trabajo diario, cotidiano, para sostener eso. Por eso hoy las referencias son los movimientos de mujeres y los mapuches, que son los que hacen ese trabajo en la vida cotidiana. Claro. A mí no me gusta cuando los intelectuales o dirigentes le echan la culpa de los problemas a los grandes medios. Bueno, sí, el Mercurio, son terribles, pero ¿creemos nuestros medios? Yo me acuerdo de la película aquella de la Patagonia Rebelde, el protagonista dice, lo primero que hace un militante anarquista cuando llega al lugar es crear un periódico. Y hoy tenemos periódicos, radios, medios digitales, tenemos mucha más facilidad que tenían los anarcos hace 100 años para crear medios. Entonces es fundamental. Y tienen que ser medios, además, atractivos. No puede ser el discurso evangélico, pero con contenido marxista, no. Tiene que ser interesante, atractivo, tiene que difundir la cultura popular. La cultura popular, no la cultura credit card, la cultura popular en Chile y en América Latina juega un papel fundamental. Tenemos que difundir los conflictos, tenemos que dar nuestra imagen del mundo, pero no de una manera acartonada o dogmática, sino se puede hablar de las cosas más profundas, hablando de música, hablando de teatro, hablando de ciencia, explicando qué son las redes sociales y por qué las redes sociales son un mecanismo de control de la población, que tú voluntariamente entregas ahora tus datos a la... O sea, 1000 cosas se pueden hacer. Hay que hacerlo y ese es un camino de transformación bien profunda. Y sobre todo, lo que tienen que hacer esos medios es permitir que de ellos se apropie la población, los sujetos colectivos que realmente necesitan esos medios para existir y reinventarse todos los días. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros hoy, que le siga yendo muy bien en estas actividades que tiene en Chile. Va a visitar Raúl Temuco, va a estar en Valparaíso y va a estar también en Santiago. Gracias por sus conocimientos, por compartir con nosotros. Gracias. Bueno, así despedimos este programa especial realizado entre Prensa Irreverente y Editorial Quimantú. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta luego.